Sin duda son dos de las teorías económicas, dos de las maneras de entender la economía más conocidas en el mundo, el keynesianismo y el liberalismo. Hoy, aunque sea de manera simplificada y a vista de pájaro, vamos a ver la diferencia entre keynesianismo y liberalismo. ¡Comenzamos! Hacemos este vídeo con un disclaimer, una aclaración, y es que este vídeo no va a servir para entrar en profundidad en ninguna de las dos teorías, es decir, que cualquiera de vosotros que esté pensando en hacer una investigación en profundidad, un gran trabajo sobre el keynesianismo o el liberalismo, este no es el vídeo. Este es el vídeo para ver simplificadamente, pues eso, qué es el keynesianismo, qué es el liberalismo, qué los diferencia y así entender, como decía antes, a vista de pájaro, pues las diferencias entre estas dos principales teorías económicas. Hay muchas, obviamente, y dentro de cada una de estas veremos especificaciones, diferentes autores, pero básicamente vamos a ver las principales características. Y antes de empezar, y lo repetiré al final, cualquier comentario, corrección, sugerencia, dejarlo en comentarios por dos motivos. Uno, para mejorar en próximos vídeos. Dos, para que todo el mundo que haya llegado aquí buscando información encuentre en los comentarios cualquier detalle que a nosotros se nos haya podido escapar. Para los que ya conocéis el canal, ya sabéis que empezamos siempre con una simplificación simplificada. Es decir, básicamente si aquí tratamos de simplificar, encima lo vamos a hacer todavía más. Y es que, como decíamos, el keynesianismo y el liberalismo son las dos principales corrientes económicas en el mundo, digámoslo así, dos principales teorías, no digo ya las grandes, pero dos de las principales teorías. Por un lado, tenemos el liberalismo, que veremos que es básicamente una apuesta desde el siglo XVIII en que el mercado se regula solo, es decir, las empresas, los trabajadores, la compra, la venta, todo se regula solo, no hace falta la intervención del Estado. Es más, los liberales lo que abogan es que precisamente la intervención del Estado lo que hace es estropear esta actividad económica. Por tanto, lo que piden es pocos impuestos y menos regulación porque aseguran que el mercado sin esto también funciona. En el otro extremo, o como mínimo en las antípodas del liberalismo, nos encontramos el keynesianismo. El keynesianismo lo que aboga es precisamente porque el mercado tiene fallos. Básicamente lo que abogan es decir, no, el mercado no siempre es perfecto, tiene fallos y precisamente quien puede estar ahí para arreglarlos es el Estado. El Estado generará la demanda suficiente, ahora veremos todos estos conceptos, para que la economía tire adelante. Por tanto, en el keynesianismo sí que entendemos más el tema de los impuestos, la regulación y que ese es el camino, según digo la teoría keynesiana, para que la economía trabaje y funcione mejor. Lo que vamos a hacer es verlos por partes. Empecemos con el liberalismo, luego iremos al keynesianismo y os apunto que dejaremos un último apunte para ver el neoliberalismo, porque es verdad que el liberalismo ha tenido una evolución y es que el liberalismo nació en el siglo XVIII y en la segunda mitad del siglo XX hablamos más bien de neoliberalismo que luego comentamos. Algunas de referencias pues más antiguas hablaríamos de Adam Smith y más contemporáneas que veremos más adelante hablamos de Milton Friedman, por si queréis algunos autores y tener algunos nombres en la cabeza. En política, ¿dónde encontraremos el liberalismo? En los partidos conservadores, en los partidos democristianos, etcétera. Es decir, en los partidos conservadores, incluso los partidos liberales, que se llaman así, partidos liberales, ahí es donde encontraremos que en el aspecto económico apuestan por este liberalismo, que como digo, resumen de una línea, lo que defiende es una mínima intervención posible por parte del Estado para dejar que el mercado funcione por su cuenta porque, según los liberales, esto es lo que realmente funciona. Si os apetece, lo desarrollamos un poquito. Como digo, el mercado es suficiente para autorregularse y digamos que lo que apuestan es porque hay una dinámica que si la dejamos sin tocar, sin que el Estado toque nada, funciona bien, que es que la gente compra, las empresas contratan personal para atender a todo el mundo, ¿no? Porque la gente está comprando y por tanto hay que contratar personal y generar riqueza y que estos nuevos trabajadores, es decir, todo el dinero que gana el empresario lo dedica a contratar gente, estos nuevos trabajadores están ganando dinero. ¿Qué hacen con ese dinero? Comprar y por tanto la rueda gira y gira. Esto es lo que apuestan, por lo que apuestan los liberalistas. Los precios, los sueldos se deciden en el mercado y es que se deciden en el mercado porque apuestan por ese mercado perfecto que dará un sueldo óptimo y un precio óptimo para todas las partes. Es decir,
¿Cómo entienden desde el liberalismo? Los trabajadores y los empresarios se necesitan mutuamente, unos necesitan trabajo, los otros manos de obra, e encontrarán ese punto de equilibrio, un punto de equilibrio que os sonará quizá una cosa que se llama la ley de la oferta y la demanda. Bueno, la ley de la oferta y la demanda lo que dicen es que si tú lo dejas solo al mercado, hay una determinada oferta y una determinada momento en cada momento. Es decir, en un punto determinado, es decir, ahora mismo, si miras tu reloj, en este momento, en tu barrio, hay una determinada cantidad de gente demandando manzanas. Ahora mismo en los supermercados, etcétera, hay una cantidad concreta de gente demandando manzanas y la oferta pues es limitada, es la que es, o ha habido muchas manzanas o pocas, pues no sé, depende de cómo haya ido la cosecha, hay muchas o pocas. Bueno, el punto de equilibrio que lo marca, que es lo que marca el precio, es básicamente ese punto en el cual coinciden la demanda y la oferta, es decir, si hay mucha demanda, el precio subirá, si hay mucha oferta, pero no hay mucha gente dispuesta a comprar, el precio bajará. Y bueno, pues esto es lo que dicen desde el liberalismo, que si tú dejas al mercado funcionar, esta que estás viendo en pantalla también servirá para los salarios, es decir, la oferta y la demanda de trabajo también servirá para los salarios. El liberalismo, si le preguntas por impuestos, te dicen que lo justo y necesario. Bueno, vamos a decir cero impuestos, pero te va a decir que lo justo y necesario, y además te va a decir que esto está, pues que está contemplado y que está pensado, es decir, lo que te dicen es, ¿por qué el más rico tiene que pagar más? No lo vemos así y te vamos a dar dos razones. La primera, el rico ya invertirá su riqueza en seguir creciendo y eso beneficiará a otros. Recordad aquella rueda en la cual cuando yo gano dinero contrato a más gente y por tanto estoy beneficiando a otras personas. Segundo argumento, el rico y todo el mundo se ha ganado lo que ha producido. Ese dinero el que tú tienes, los beneficios, te los has ganado. Muchos, pocos, pero tú te los has ganado. Y lo que abogan es que el Estado desincentiva la actividad económica si me quita una parte con impuestos. No voy a empezar a esforzarme a trabajar, crear empleo, etcétera, etcétera, si sé que pues, en un tiempo, en un año, en unos meses, me va a venir un impuesto que me va a quitar una parte de mi riqueza, una riqueza que yo considero que me la he ganado yo con mi sudor, etcétera. Si le preguntamos al liberalismo si quiere regulaciones, te va a decir que no, que las menos posibles. ¿Por qué? Porque ¿qué hay que regular si te estoy defendiendo que el mercado es perfecto? Que los trabajadores y los empresarios por sí solo van a llegar al acuerdo óptimo para conseguir el trabajo y el salario adecuado, porque los trabajadores, es verdad, necesitan trabajo, pero los empresarios, defienden desde el liberalismo, necesitan mano de obra, por tanto, es como la oferta y la demanda que acabamos de ver. Ya llegarán ellos por sí solos, por decirlo así, a ese acuerdo. Vámonos con la otra teoría, el keynesianismo. El keynesianismo recibe su nombre de John Keynes, que como veis vivió a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX. Nombres así, autores, pues tenemos, aparte de Keynes obviamente, a Paul Samuelson o Paul Krugman, un poco más contemporáneo. En política, ¿dónde encontramos el keynesianismo? En la izquierda, básicamente, pero sobre todo los partidos socialdemócratas. ¿Y qué defiende así en una línea? La intervención del Estado para evitar las desigualdades y garantizar el buen funcionamiento de la economía. Básicamente lo que dice Keynes es que el mercado no funciona perfectamente por sí solo. El contexto de la teoría de Keynes, si repasamos, pues estamos viendo que vivió, como decimos, a finales del siglo XIX, principios del XX, por tanto vivió perfectamente el crack del 29, de 1929, en la bolsa de Estados Unidos, en la bolsa de Nueva York, y a partir de esa crisis, en los años 30, Keynes publica una teoría rebatiendo las ideas del liberalismo, sobre todo rebatiendo las ideas del liberalismo que tenían que ver con cómo salimos de esta crisis. Y Keynes aprovechó ese momento de crisis para denunciar de alguna manera que el liberalismo no funcionaba, que el liberalismo es lo que había traído esa crisis en la bolsa y que se necesitaba otra idea, otra perspectiva. Lo primero que coge Keynes y le dice al keynesianismo es que eso, de que la economía sin regular está en el punto óptimo, es mentira. Lo que dice Keynes es que el equilibrio de mercado depende de más factores, no solo de dejar a su aire al mercado, no solo de la oferta y la demanda, sino que depende de muchos factores que muchas veces no se puede controlar, que muchas veces son externos, que no se pueden controlar. Porque como decimos, el equilibrio oferta y demanda es solo una excepción, no ocurre siempre. Para Keynes, cuando ocurre, cuando te sacan un ejemplo de eso, te dicen, no, es que eso es la excepción. La mayoría de las veces eso no ocurre porque hay factores que no podemos controlar. Keynes concede una cosa, dice, a ver, tenéis razón, el liberalismo tiene razón, si todo el dinero que el empresario
gana lo vuelve a invertir. Y si todo el dinero que gana el trabajador lo invirtiese comprando, porque entonces esa rueda perfecta que giraba, seguiría girando. Entonces Keynes dice, claro, pero el problema y esos factores que no podemos controlar tienen que ver con eso, con que la persona que es el empresario, el dinero que recibe no lo vuelve a invertir todo. Hay una parte que se la queda, por beneficios, por lo que sea, porque le da la gana, se la queda. Y los trabajadores lo mismo. Hay una parte que ahorran, ya no digo por lo que sea, porque ahorran o por mil razones, hay una parte que no vuelve. Por tanto, digamos que para Keynes esa rueda tiene escapes. El círculo se rompe porque esa rueda va goteando por diferentes sitios. O el empresario se ha quedado una parte y no ha contratado a todo el mundo que podría. La gente que cobra un salario pues tampoco está gastando todo el salario. Y por tanto lo que dice Keynes es que el Estado tiene que intervenir. ¿Y por qué? Para generar demanda. Y diréis, ¿y qué quiere decir esto de generar demanda? Bueno, porque estamos diciendo, bueno, si volvemos un poco a la rueda, ¿no? Que es esta gente la que compra, es decir, que la demanda activa toda la rueda. Es decir, la demanda va a la gente, oye, yo quiero manzanas. Y entonces los empresarios, o por decirlo así, o vamos a poner un ejemplo un poco menos tonto, zapatos, ¿no? Los creadores de zapatos, las fábricas de zapatos, se preocupan de hacer zapatos porque saben que hay una demanda de zapatos, ¿no? Es decir, claro, si esta rueda se rompe, la gente no compra, porque no tiene trabajo, por lo que sea, da igual, dependiendo del momento en que se ha roto la rueda, pues para el keynesianismo lo complicado es el paso 1, es decir, el paso en el que la gente compra. Bueno, pues se genera demanda a través de la intervención del Estado. De muchas maneras, pero vamos a poner dos ejemplos claros. Uno, la creación de empleo público o los subsidios como el paro. Es decir, si tú al quedarte sin trabajo no ganas ni un céntimo, claro, no vas a comprar, no tienes dinero para comprar. En cambio, si, ya sabéis, los siguientes meses de quedarte sin trabajo tienes un subsidio por desempleo, ya tienes algo de dinero para, bueno, pues para ahorrar, pero también para consumir. Ya sabemos, ya nos ha dicho Keynes que no es perfecto, que no vas a gastar todo. Y oye, pues mejor también que ahorres un poco, ¿no? Ya nos lo ha dicho Keynes. Pero es verdad que si tienes un subsidio, ganarás más. Si encima tienes un sueldo porque has creado empleo público, porque a lo mejor el empleo privado está mal, lo que sea, creas empleo público, ya tienes una parte de la sociedad, aquellos que viven de los subsidios del empleo público, que tienen dinero para consumir y para activar la economía. También, obviamente, el Estado puede incentivar la economía con políticas monetarias, tipo poniendo fácil el crédito, para que la gente le dé crédito y creen empresas, creen trabajo, bueno, pues se dinamice la economía o simplemente consuman. O también con políticas fiscales, ya sabéis, subir, bajar impuestos, etc. Básicamente, el Estado puede jugar, digamos así, a lo que necesite la economía. Intervenir el Estado quiere decir que tanto en momentos de crisis como en momentos buenos, el Estado puede intervenir. Siguiendo en esta línea, a diferencia del liberalismo, aquí sí que se piden reformas laborales y reformas de todo tipo. ¿Cómo beneficia a la economía una reforma laboral? Porque estoy diciendo, hombre, el trabajador gana derechos, ya, pero ¿cómo beneficia eso a toda la economía? Pues con la tranquilidad y la seguridad para los empleados. Ya sabéis que cuando hablamos de a nivel más general, a nivel del derecho internacional, hablamos de la seguridad jurídica, ¿no? Del hecho de que sabes que no te van a cambiar las leyes de un día para otro. Bueno, pues en este caso lo que estamos hablando es que esta seguridad para los empleados es el hecho de que sabes que tu condición no va a cambiar demasiado de un día para otro. Entre que si pierdes el trabajo tienes el subsidio y el hecho de que dentro del trabajo hayas conseguido pues unos ciertos derechos, no sé, las 8 horas, el tema del descanso, las vacaciones, el derecho a a una indemnización por despido, todo eso te da cierta tranquilidad. ¿Por qué se necesita tranquilidad? Para consumir. Porque si no estás tranquilo, si tienes miedo cada día de lo que pueda pasar al día siguiente a nivel económico, sobre todo, lo que haces es ahorrar el máximo de dinero. No gastas nada porque piensas que mañana podría pasar algo malo y necesitas dinero. Es obvio que la gente, incluso en el mejor mundo keynesianista, ahorraría dinero, sí, pero no todo. Y una parte la consumiría y volveríamos, en este caso, a la rueda de Keynes, que sería la rueda que empieza con la intervención del Estado. Pregunta para el señor Keynes. Señor Keynes, ¿cómo se consigue todo esto? Porque, claro, esto es muy bonito, pero ¿cómo se paga todo esto, no? Con impuestos. La hucha del Estado se llena, entre otras cosas y básicamente, con impuestos. Y aquí es donde vemos diferentes partidos, diferentes ideologías que van a atacar un tipo de impuesto a otro. Ya sabéis que hemos repasado en este canal impuestos progresivos,
impuestos, que son aquellos que afectan más a quienes más dinero tienen, impuestos regresivos o impuestos que no son progresivos, tipo el IVA, el impuesto por el valor añadido que pagamos cuando compramos cualquier cosa. Compres tú esos zapatos o los compre yo, ganes tú el doble que yo, los dos pagaremos el mismo impuesto por esos zapatos. Así que, bueno, pues dependiendo de la ideología de los partidos tendremos una cuestión o tendremos otra, pero básicamente, como vemos, esta es la teoría de Keynes. Y Keynes, oye, también hay que preguntarle, ¿y si la cosa va bien? Porque Keynes, como digo, su teoría la pensó en época de crisis. Bueno, pues si la cosa va bien, también el Estado tiene que intervenir, porque asegura Keynes, y esto lo hemos visto también en algún otro vídeo del canal, que un crecimiento excesivo es malo, porque hay riesgo de inflación, que los precios suban tanto que la economía se ponga en peligro, no porque nos vamos a la ruina, sino porque precisamente los precios están subiendo demasiado. Y lo que vamos a hacer es pasar del liberalismo al keynesianismo y ahora al neoliberalismo. El neoliberalismo surge años 70, 80, sobre todo en Estados Unidos y en el Reino Unido. El economista de referencia para entenderlo sería Milton Friedman, como hemos dicho, y entre los dos políticos más relevantes a nivel internacional, dos nombres que yo creo que os sonarán: Ronald Reagan, del Partido Republicano en los Estados Unidos, que gobernó durante buena parte de los años 80, y Margaret Thatcher en el Reino Unido, que más o menos no gobernó los mismos años, pero también gobernó más de una década en el Reino Unido y también en los años 80. Neoliberalismo es un poco volver a lo que decíamos al principio del vídeo. Si el mercado se regula solo, se evita el paro. Esto es lo que dice Milton Friedman, esto es lo que dicen los neoliberales y sobre todo mandan un recado a Keynes. Por eso he puesto lo del neoliberalismo, porque antes no podían mandar recados a Keynes porque nació antes el liberalismo que Keynes. Bueno, pues mandan un recado a Keynes diciéndole: con tus reformas laborales, con esas reformas para dar seguridad a los empleados, lo que estás haciendo es desincentivando la contratación. Y dices, hombre, esto se parece mucho a otra cosa que me has dicho antes del liberalismo. Sí. Antes hemos dicho que la intervención del Estado desincentiva la actividad económica, ¿vale? De actividad, por ejemplo, de si me vas a cobrar unos impuestos, ¿para qué voy a arrancar un negocio si sé que una parte te la llevas tú a pesar de que el esfuerzo lo hago yo? En este caso van un paso más allá y dicen, es que también lo que estás desincentivando es la contratación. Directamente, que yo, ¿para qué voy a abrir una empresa o para qué voy a contratar si sé que me estás poniendo ciertas regulaciones? He intentado presentar un poquito por encima las diferentes teorías, sin posicionarme por ninguna, esto os lo dejo a vosotros, es simplemente para que entendamos las diferencias. ¿Queréis un ejemplo? ¿Queréis que acabemos con un ejemplo, un ejemplo que nos muestre las diferencias? Pues nos vamos a ir a la Unión Europea y vamos a comparar la crisis de 2008, la crisis económica de 2008, con la crisis COVID, la que inició en 2020, o como mínimo la solución de la crisis COVID empezó en 2020. Respuesta de la crisis 2008 en la Unión Europea, estamos hablando de Unión Europea, fue una crisis liberal, austeridad, se apostaba por austeridad, si querías dinero tenía que ser con unos préstamos con condiciones durísimas en un formato de rescate, si además de eso necesitabas más dinero o dejar de perder dinero, apostar por los recortes, es decir, mínima intervención del Estado, etcétera, es decir, una respuesta, digamos, más liberal, mientras que en 2020 la respuesta que se le ha dado a la Unión Europea para el COVID, eso sí, con excepciones, obviamente, ya sabemos, países frugales, lo hemos explicado alguna vez, apostaban por volver a esa austeridad, etcétera, etcétera, pero más o menos, o digamos, más keynesiana que en 2008, no digo que sea un ejemplo de keynesianismo, pero un poco más keynesiana que en 2008. Tenemos el Next Generation EU, que es ese fondo de 750.000 millones, una deuda conjunta, es decir, dinero público que se mete en los diferentes países, los más afectados, sobre todo España, Italia. Una buena parte de ese dinero, casi, no llega, pero casi 500.000 millones de euros en transferencias, es decir, siempre hay condiciones, pero no es un préstamo, no hay que devolver céntimo a céntimo ese dinero. Y dentro de los países que estamos viendo, ayudas, subvenciones estatales, es que hasta en Estados Unidos, ese referente liberal, estamos viendo también cómo hay, y desde el primer momento casi, este tipo de ayudas y subvenciones estatales. Y yo creo que con esto tenemos esta vista de pájaro, de keynesianismo, liberalismo. Como digo, claro que me he dejado cosas, hay matices, hay cosas por explicar, os animo a profundizar si os interesa más el tema, pero también os animo a dejarme en comentarios cualquier opinión, corrección, cualquier cosa
que queráis. Y ya sabéis que además de suscribiros al canal para ver más vídeos como este, darle a la campanita para enteraros cada vez que haya un vídeo como este, sobre todo, muy importante, en la descripción del vídeo vais a ver un enlace a patreon.com/simplepolítica. Ahí os podéis hacer mecenas de este canal y ayudarnos a seguir existiendo y sobre todo a conseguir mucho contenido en exclusiva. Tenemos vídeos, tenemos podcast, tenemos publicaciones, todo esto en exclusiva que solo pueden ver nuestros mecenas y tú puedes ser uno de esos mecenas. Así que nada, simplemente animarte a que te hagas mecenas, nada más por mi parte, os espero en el siguiente vídeo, un saludo.